Quiero invitarte a que abras tu Biblia en el libro de Génesis capítulo 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Siná, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén, Señor. Bendito sea el Señor. Amén. Amén. Dios es bueno. Aleluya. Amén. Dice la palabra de Dios que para siempre es ¿qué? Su misericordia. Su misericordia. Gloria a Dios. La torre de Babel. Es muy importante que nosotros podamos trazar este mensaje, que es muy adecuado para el tiempo en que estamos viviendo, porque la verdad de Dios no está sujeta a cambio, ¿sí? La verdad de Dios es la misma, será y será por los siglos de los siglos. Amén. La palabra del Señor. Creo que la Torre de Babel, hablar de la Torre de Babel es un tema muy interesante, porque estamos tratando de visualizar en base a aquel entonces, tratar de visualizar la construcción de este sigurat icónico. Ese sigurat que de alguna manera refiere a un movimiento político interreligioso. Es importante que nosotros podamos excavar, como arqueólogos que somos de la Biblia, excavar en la profundidad de esta verdad que nos enseña mucho, porque la verdad de Dios, la mente de Dios, es para nuestra enseñanza. ¿Qué tenemos que aprender acerca de esta torre de Babel? Veamos lo que la Biblia dice. Dice la Biblia que tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Podemos nosotros entender que el capítulo 11 antecede al capítulo 10 de manera cronológica histórica. Es decir, el capítulo 10 sería el 11 y el 11 sería el 10. ¿Sí? Ahora, tenemos que entender que la expresión que encontramos en la Biblia, esa expresión de Babel, significa tocar la bóveda celeste. ¿Sí? Aunque este verbo, esta expresión Babel o Torre de Babel, implica diferentes sentidos debido a que la etimología o las raíces etimológicas hebreas hace un juego de etimologías, y de ahí surgen varios significados de este concepto de Babel. Pero un significado esencial de la Torre de Babel es tocar la bóveda celeste. Esto implicaba, de manera religiosa e ideológica, implicaba el tendente deseo del hombre a tocar la divinidad, o tener una puerta para accesar a la divinidad. Por lo que también Babel podría ser las puertas para accesar
a la divinidad. La expresión Babel significa, en efecto, también puerta del cielo. ¿Sí? Puerta del cielo. Eso significa. Obviamente, no estamos hablando desde una perspectiva o de un calificar o un calificativo de Dios. Las personas cuando levantaron esta torre, fue con la finalidad de crear una puerta, un acceso. Podría ser también en un sentido dimensional, porque nosotros tenemos que entender que en Babel surgió el primer conocimiento de la astrología, el primer conocimiento del ocultismo, el primer conocimiento del satanismo. O sea, son los orígenes ya del mundo del ocultismo, de lo satánico, de la astrología. Entonces, encontramos en este capítulo 11 la suma análoga del mismo problema que hubo o que se plantea en Génesis 3, donde Satanás le dijo al hombre, seréis como ¿qué? Como Dios. Tenemos el mismo problema, el mismo espíritu enfadoso de Satanás, diciéndole al hombre que el hombre podía llegar a ser Dios mismo, ¿sí? Y en ese sentido, que el hombre podía ser un ser autónomo, a quien no le tenía que dar cuentas de nadie. Entonces, vemos en Génesis, en la tentación vemos que Satanás les propone que serían como Dios. Ahora, esta arquitectura, este Sigurá, ahora es un referente visible de la misma ideología satánica. Por lo que entonces podemos entender que la torre de Babel es la pretensión que tiene el hombre de atribuirse la facultad o la capacidad de poder manipular el mundo espiritual. El hombre no puede manipular el mundo espiritual. El hombre tiene que acotarse, tiene que someterse a los principios de Dios para que Dios en su perfecta voluntad decida lo que tiene que hacer. Porque todas las acciones de Dios son perfectas. Amén. Entonces, el Sigurá también podemos entenderlo, que es una torre entre el cielo y la tierra, que reflejaba ideológicamente una escalera espiritual para accesar ¿a qué? A la divinidad. Eso le llamamos el intento del hombre por salvarse a sí mismo. Y eso también se le llama sintéticamente religiosidad. ¿Escucharon? ¿Cómo se llama? Religiosidad. Religiosidad. ¿Por qué? Porque la religiosidad es el intento del hombre por alcanzar la divinidad. Nosotros que predicamos el Evangelio de Cristo, entendemos que Dios en su grandeza tuvo que humillarse, sí, tuvo que anonadarse, tuvo que descender para hacerse comprensible. Por lo que entonces, cuando nosotros hablamos del Evangelio o del cristianismo, estamos diciendo que es la infinita misericordia de Dios que quiso revelarse al hombre, que se reveló al hombre para que el hombre le conociera. Y esto es una iniciativa de Dios, no es del hombre, es de Dios. Dios fue el que fue a buscar al hombre cuando estaba en un estado caído. Dios es el que tiene la iniciativa y tuvo la iniciativa para enviar a su Hijo para morir por humanidad. Amén. Por lo que entonces podemos ir soslayando, ir atando estos hilos, estas perspectivas para entender que esta arquitectura icónica es un emblema monstruoso de la soberbia del hombre, de la vanidad del hombre. Hagámonos ¿qué? Un hombre, por si fuésemos esparcidos. Pero también este Sigurat, esta torre de Babel, era un referente
también arquitectónico, de la cultura contra o la cultura en contra de Dios. Porque la cultura de Dios, el mandato cultural de Dios al hombre fue: vayan e henchid la tierra, poblen la tierra, repoblad la tierra y sojuzgadla. Es decir, distribúyanse, ¿sí? Distribúyanse, caminen, extiéndanse. ¿Y qué dijeron ellos? No nos vamos a extender. No, vamos a apertrecharnos, vamos a reducirnos en esta llanura del Sinar y edificamos una torre. Hagámonos, ¿sí? Hagámonos una torre. Entonces, aquí es donde nosotros intuimos que es donde nace el concepto de las ciudades. El primer constructor de ciudades lo podemos endosar a la vida de Caín, ¿sí? Creo yo que hay suficientes elementos para decir que Caín es el constructor de los sumerios, que es la civilización más primitiva y a la que se le atribuye la construcción, ¿sí?, de la torre de Babel a los sumerios. ¿Sí? La palabra sumerios tiene dos significados. Una es los que hacen que el corazón descanse, por lo que se presupone o se entiende a través de algunas perspectivas lingüísticas de que, o antropológicas, que ellos creían en el Shabbat. Porque descansar el corazón es que puede tener una implicación de descanso. Entonces creemos, porque en ese tiempo ya el día sábado se había transculturizado, ¿sí? Se había culturizado. Entonces ellos sabían por cultura que se tenía que descansar el corazón. Por eso es que la palabra sumerio significa los que descansan el corazón. Pero también la palabra sumerios significa caras negras. Y posiblemente en ese sentido, creo yo, que cuando habla de caras negras, posiblemente habla de la marca cainística que Dios le dio a Caín cuando fue desechado o fue canalizado o fue condenado a vivir en la tierra de Nod. La tierra de Nod bien se puede traducir como la tierra de la vagancia, ¿sí? De los parias, de los que viven sin razón y sin propósito, o los que están atados a una porción maldita. Gracias a Dios que nosotros que estamos atados a una porción maldita, ahora ya nuestra porción no es maldita. Ahora nuestra porción es bendita. Amén. En todo. Amén, gloria a Dios. De adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro somos benditos de Dios. Aleluya. Aleluya. Aleluya, Señor. Porque la Biblia dice que Él llevó nuestras maldiciones en su sacrificio. Llevó mis enfermedades, llevó mi miseria, llevó mi pecado. Amén. Entonces, sí es verdad que el hombre, hablando específicamente de Caín, fue lanzado a esta tierra. Y creo yo que en ese divagar, en ese peregrinar en esa tierra, marcado por la maldición, con resentimientos ancestrales, él tuvo que tener un avistamiento satánico. Puede ser ángeles caídos o un avistamiento satánico. De ahí que a ellos, a los sumerios, les enseñaron las letras, creo yo, la raza caída. Porque es muy extraño que todas las letras del alefato hebreo, como de las lenguas semíticas, estaban sincretizadas con imágenes de dioses paganos. Entonces, pero también sabemos, por testimonio de arqueólogos importantes, de eruditos, que los sumerios se presentaron a la humanidad, a la civilización, con conocimientos suficientes
e inmediatos. Tanto que ellos eran sus conocimientos eran exhaustivos en las matemáticas, en la astrología, en la astronomía, en la medición del tiempo, los años de 360 días, etcétera. Todos ellos tenían un conocimiento relevante, un conocimiento inmediato. Ahí, en ese tiempo, creo yo, por algunas intuiciones, algunos elementos deductivos e inductivos de la Biblia, puedo yo entender que los lugares santos eran grandes referentes de un misticismo ancestral. Acuérdense bien, cuando Satanás codició el monte, era un lugar alto. Sea el monte en el cielo hiperdimensional o sea el monte en esta tierra. Era un lugar ¿qué? Alto. Y en Babilonia, donde fue construido este Sigurat de la Torre de Babel, se adoraba a un dios por antonomasia llamado Marduk. El dios Marduk era conocido como el dios alto. ¿Por qué era conocido como el dios alto? Porque en aquel tiempo, en la cultura mística, se creía que los dioses vivían ¿dónde? En lo alto. Por eso es que ellos, cuando crean la Torre de Babel, la crean con la finalidad de construir una ciudad, fíjate bien, una ciudad, y donde casualmente, vamos a decirlo así, las ciudades erigían el Sigurat en medio de la ciudad. Como ves las pirámides, ¿dónde fueron erigidas? En medio de la ciudad, como un centro de adoración y de identificación religiosa. Eso no solamente ahí en Babilonia, puedes estudiarlo en las grandes culturas, siempre han tenido un referente de su Dios en medio de la ciudad. Y siempre ese referente hace alusión a los lugares altos, que son las pirámides, analogías de las montañas. Una pirámide es una montaña, pero obviamente con acceso a la divinidad a través de las escaleras. ¿Me estoy explicando? Por eso es que tenían varios lugares de adoración dentro de la pirámide, fuera de la pirámide, arriba de la pirámide o abajo o al pie de la pirámide. Siempre habían lugares de adoración a su Dios, donde según ellos se entronizaban, confluían con la energía del universo. A la fecha se sigue teniendo esas prácticas en el mundo. Por lo que la Biblia nos está enseñando y narrando son cosas verídicas, ciertas, que puedes tocar, que puedes palpar, que no son mitos. Entonces, la Torre de Babel sí es una alusión al Dios que alto. Y también es una arquitectura importante para los ciudadanos de aquel entonces que construyeron las ciudades. Las ciudades tuvieron su origen en Nimrod y en Caín, ¿sí? Tanto Caín como Nimrod son figuras importantes o referenciales para entender la cultura de los sumerios. Y de esa cultura de los sumerios, que ya hemos dicho que esa cultura conocía muy bien la medición del universo, de los astros, etc., es porque ellos tuvieron que tener una clarificación o una iluminación satánica para que ellos entendieran de esa forma el universo. ¿Cómo es que ellos posicionaban sus torres y sus pirámides en relación con las estrellas? ¿Verdad? Hoy, desgraciadamente, todavía vemos cómo supuestamente Kukulcán baja a través de esas pirámides. Sí, a través de esas. Ve cómo todo tiene referencia. Entonces,
esta arquitectura de Babel refleja que la soberbia y el orgullo del hombre que contradice a Dios en sus mandatos primarios. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Amén. Entonces vemos como un referente de anticristo. De hecho, Babel es el primer intento del hombre, o la primera vez que se organizaron, por así decirlo, mundialmente en contra de Dios. ¿Escuchaste? Ahora, quiero que entiendas qué paralelismo tiene con nuestros tiempos. Desgraciadamente hoy, en el mundo se está organizando, globalizando o se está modificando, se está posicionando para que toda disciplina académica e intelectual, para que todo ataque los principios de Dios y a Dios mismo. O sea, estamos en una campaña de antivalores, de satanismo, de brujería, donde incluso, desgraciadamente, están matando a muchos cristianos. Por lo que entonces el mensaje de Babel nos abre o nos da acceso a una enseñanza importante, trascendental, clara y específica. La frase que está en Génesis 10:1, toda la tierra hablaba una sola lengua, ¿sí? Muchos pietistas irresponsables han dicho que ellos tenían un lenguaje en el sentido de sentimientos y en el sentido de propósitos. Por lo que cuando se confunden, no quiere decir que se confundieron en su lenguaje, sino que se confundieron por sus desavenencias sentimentales, y esto no es así, porque esto enseña la escuela ¿qué? Pietista. La Biblia claramente nos dice que fueron lenguas, y esas lenguas no eran lenguas sentimentales o en base a cierto propósito, no quiere decir que estaban unificados sentimentalmente, aunque sí lo estaban. Pero cuando hablan de que era un solo lenguaje, quiere decir que solamente hablaban una sola lengua. Y lo que los lingüistas pueden llamar las lenguas semíticas. ¿Sí? ¿Las lenguas qué? Semíticas. Semíticas. Entonces, la Biblia enseña a través de este capítulo la diversificación de las lenguas. ¿Sí? De las lenguas más primarias, no tardías. No estoy hablando de las lenguas ultramodernas o de las lenguas vernáculas, porque esas fueron ¿qué? Posteriores. ¿Sí? Estoy hablando de el paleohebreo, el hebreo, estoy hablando del copto, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, tenemos que ver cómo estos constructores soberbios de la torre de Babel, aunque cesaron, fíjate bien, dejaron de construir la torre debido a la confusión de ¿qué? De lenguas. Fíjate bien, a la confusión de lenguas humanas. Debido a la confusión de lenguas humanas, se fueron a vivir porque fueron disgregados. ¿Sí? Disgregados. Cuando fueron disgregados, según sus naciones, lenguas, tribus, ¿sí? Ellos siguieron consintiendo su propósito de rebeldía en contra de Dios. Por eso siguieron construyendo más sigurats. O sea, llegaban a otra llanura o llegaban a otro lugar y ahí volvían a levantar ¿qué? Otra torre o semitorre. ¿Llamado qué? Sigurat. Por eso hay arqueólogos, fíjate que en 22 ciudades han encontrado hasta 37 sigurats. Lo que nos da a entender que el sigurat era elemental para ellos como una figura
de culto y de régimen político. Ahora, ve aquí, hermano, cómo, acuérdate que en Apocalipsis 17, cómo habla de Babilonia, misterio, ¿qué? Religioso. Fíjate bien, Babilonia, misterio religioso. A ver, te lo voy a decir de esta manera. Dios tiene una ciudad terrenal que le llama mi ciudad bendita, la ciudad de Dios, que se llama Jerusalén. Pero de esa Jerusalén es una expresión física de una nueva Jerusalén que está ¿dónde? En el tercer cielo. Esa Jerusalén que está en el tercer cielo lo entendemos de manera anagógica, de manera mística. Es la ciudad mística de Dios en el ¿qué? Tercer cielo. Satanás siempre ha sido muy corto de imaginación y siempre está imitando a Dios, siempre. Satanás tiene su Mesías, Cristo tiene su Mesías, Satanás dice, yo también voy a crear a mi Mesías, el anticristo. Dios tiene su libro sagrado, Satanás dice, yo también voy a tener mis libros sagrados. ¿Sí? Dios tiene sabiduría eterna, Satanás dice, voy a tener mi sabiduría ancestral. Dios tiene su culto, Satanás dice, yo también voy a tener mi culto. Dios tiene su ciudad, Satanás dice, yo también voy a tener mi ciudad. Entonces, la antítesis de la ciudad de Dios es Babilonia. Terrenal. Porque aquí estamos hablando de Babilonia, ¿qué? Terrenal, no alegórica. Y ya en Apocalipsis vemos una Babilonia, Apocalipsis 17, que mística. ¿Sí? Una Babilonia alegórica, que es ¿qué? Que es, dicen allá, una mujer sentada encima de una bestia. La bestia es la forma como la Biblia describe al sistema político. Y la mujer es una forma como la Biblia menciona el sistema religioso. Entonces vean la problemática que tenemos. Cuando en la historia del mundo se fusiona la religión con la política, hermano, hay de los moradores de la tierra. Es decir, esta fusión crea grandes conflictos en la humanidad. ¿Qué fue Babel? La fusión icónica, arquitectónica de la religión con la que, con el sistema político. Cuando Cristo fue crucificado, se unió el sistema político, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Sí o no se acuerdan? Sí, ¿verdad? Acuérdense de Herodes y acuérdense de Anás. Sistema político, sistema ¿qué? Religioso. Entonces, cuando vemos nosotros Babel, estamos hablando de que a pesar de que fueron confundidos en su lengua, fueron y siguieron ¿qué? Perpetuando su misma rebeldía. Por lo que en cada ciudad levantaban ¿qué? Siguras y en medio. Ahora, esa ciudad en medio, cuando los arquitectos descubrieron estos hallazgos arqueológicos y observaron y analizaron este tipo de estructuras, ellos dedujeron que eran centros de gran espiritualidad. Es decir, esos siguras daban a entender, fíjate bien lo que daban a entender, que el dios Marduk regía sobre todos esos habitantes. Y que el dios Marduk exigía que los políticos se doblegaran ante su dios Marduk. Por lo que entonces la Torre de Babel es una estrategia de manipulación a las masas. ¿Escuchaste? Sí. Porque el poder que más manipula en el mundo es la religión. ¿Escuchaste? Más que el sistema político. Si tú te avergüenzas, ¿verdad?, de ver todas las atrocidades que están cometiendo en contra de los mexicanos, este sistema político, hermano, espántate cuando te vas a lo aparentemente espiritual, cuando te vas a la religión.
es peor que cualquier otra cosa. Están posteando, ¿verdad?, en las redes sociales que están levantando un monumento a Satanás cerca del Capitolio. Y la gente está espantada. Yo digo, bueno, si en las mismas iglesias apóstatas se está enseñando satanismo, ¿de qué se espantan? A ver, ¿por qué se pronuncian en contra de ese satanismo evidente? ¿Y por qué no se pronuncian en contra de un satanismo disfrazado que está entrando en las iglesias? Sí, porque somos bien mediocres, la verdad. Somos bien mediocres e imparciales. Y que Dios nos ayude. Porque imagínate, dice en la Biblia que en la otra vida vamos a juzgar a los ángeles. ¿Cómo vamos a juzgar a los ángeles? Y Pablo dice, ¿cómo es que no puedes juzgar cosas de este mundo? Si no podemos ni siquiera definir lo bueno y lo malo en este mundo, ¿qué nos va a pasar allá cuando nos pongan a juzgar a los ángeles? ¿Qué vamos a hacer? Por eso, si tú no has crecido en sabiduría de Dios, hermano, avergüénzate. Avergüénzate. La Biblia dice que este libro, si lo atas a tu cuello, ¿verdad? Si le dices, ven, te necesito, y apelares a la inteligencia, si clamares, porque la sabiduría alza su voz en las plazas, y si tú le dices, bienvenida eres, te necesito, hablo de la sabiduría de Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios, no estoy hablando de un espíritu, aunque puedo hablar del Espíritu, el Espíritu Santo, artículo determinado, ¿sí? No un espíritu, porque un espíritu es indeterminado. Y pues ahí el más dice, soltamos un espíritu de sabiduría. ¿Y qué tal si es un demonio? Si un espíritu, ¿a qué te refieres? Ahora, el Espíritu Santo no debe ser soltado. Él es libre. Amén. Estamos tremendos. Ok, Dios truncó el propósito de estos constructores soberbios. Ellos dijeron, construyamos lejos de Dios. Fíjate, todo lo que encierra la torre de Babel. Construyamos lejos de Dios. Seamos lejos de Dios. Poseamos fama, poseamos una reputación, un nombre, pero lejos de quién. Escucha bien, hermano, todo lo que hacemos en la iglesia, en una escuela bíblica, teológica, si no tomamos en cuenta a Dios, todo eso, todo lo que nosotros construyamos, tanto físicamente como espiritualmente, si no tomamos en cuenta a Dios, todo eso se va a esfumar en la vanidad y en la soberbia, escúchalo bien, en la soberbia del hombre, y lo único que vamos a tener como clímax de nuestras construcciones es confusión. ¿Qué va a haber? Confusión. ¿Por qué hubo esa confusión? ¿Por qué? Fíjate, acuérdate que Babel tiene varios significados, porque se juega con la etimología, ya se los dije, ¿verdad? Primero, tocar la bóveda, ¿qué? Celeste. Pero cuando Dios nos confunde, Babel ya no significó la bóveda celeste, o puerta del cielo, o puerta al cielo. ¿Qué significó? Confusión. Tremendo. Entonces, la ciudad antitética de Jerusalén terrenal es Babilonia terrenal. Y la ciudad antitética de Jerusalén celestial es Jerusalén, es Babilonia, misterio religioso. Eso lo pueden leer en Apocalipsis, ¿qué? 17. ¿Por qué ese misterio religioso? Porque esa religión ha fornicado con todas las corrientes filosóficas, ideológicas, con todo el misticismo pagano, satánico. Ha fornicado, ha absorbido, se ha mezclado contra ese sistema falso. Por eso se llama misterio, ¿qué? Religioso. Ahora, hermano,
¿Qué es esto? ¿La religión católica? No. Toda religión que se ha mezclado, o sea, cuando el cristianismo lo mezclan con orientalismo, con hinduismo, etcétera, eso es lo que hoy se dice técnicamente ecumenismo. Por lo que entonces Torre de Babel tiene implicaciones ecuménicas. Quitemos la doctrina, ¿verdad? Quitemos los criterios de moralidad o de santidad. Seamos uno. No importa si eres bisexual, no importa si eres homosexual, no importa qué Biblia tengas. Ya hay Biblias para homosexuales, ¿verdad? Todo eso, ¿sí? Todo eso es, hagámonos un nombre, seamos uno. Uno en relación a qué? Uno en contra de Dios y de la cultura judeocristiana. Eso es Babel. ¿Escuchaste? Amén. Amén. Eso es Babel. La palabra hebrea, Balal, de donde se construye Babel, significa eso, confundir. Porque ahí confundió Jehová la lengua de Balal. O sea, Balal significa confusión, de donde Dios confundió las lenguas. Jehová confundió el habla de ellos. Aquí está el juego de palabras. Entre las raíces hebreas BBL significa puerta. Puerta al cielo. ¿Está bien? Y las raíces BLL significa confusión. Nosotros sabemos que en la Mesopotamia, por los sigurat que fueron encontrados, siempre ha sido considerada Babilonia como una de las ciudades más viejas del mundo. ¿Quién dijimos que posiblemente fundó esa ciudad? Los sumerios. Que eso es muy seguro, ¿verdad? Pero hay veces nos faltaría mucho más estudiar. Pero bueno, creo que muchos están de acuerdo en que los constructores de esa ciudad fueron los sumerios, donde Caín y Nimrod fueron figuras importantes. Fíjate que dice Nimrod, vigoroso, cazador, delante de Dios. Cuando dice cazador, Giborim era cazador de hombres. Cazaba hombres por deporte. ¿Sí? Como este animal, ¿verdad? Que sale en la película de Jurassic World, ¿verdad? Que supuestamente este animal lo manipulan genéticamente, lo perfeccionan genéticamente, y este animal tiene una inteligencia más allá de lo que es, ¿verdad? Y empieza, según en esa película, a decir que él caza hombres o mata gente o mata animales por simple que deporte. Así va a ser el anticristo, como una Adolfo Hitler. Y así era Nimrod, ¿verdad? Por eso, hermano, no te asombres si hay veces te he dicho que hay complot para matar a gran parte de la humanidad. ¿Por qué es que hay tantas enfermedades? Pero nadie dice nada, ¿verdad? Ok, Babilonia reconocida como la ciudad más que antigua. ¿Sí? Esto aparece en los documentos más antiguos de la humanidad y es reflejada como un centro político religioso bajo la tutela del dios que dije, Marduk. ¿Sí? Ahora, las diversas ciudades sumero-acálicas tenían la costumbre de levantar un centro ceremonial en las mismas, torres gigantescas, para que fuesen como una escalera interconectada en la tierra con el ¿qué? Con el cielo. Es decir, ¿cómo unir la tierra con el cielo?
Cuando tú escuchas esos eslogan que ponen las iglesias, ¿verdad? Conectemos la tierra con el cielo. ¿Sí? Entiende de qué forma. Con la escalera de la religión o diciendo, sea hecha tu voluntad en el cielo, ¿como qué? En la tierra. Como en la tierra. Porque el único que a mí me da acceso a la divinidad, a Dios, es ¿quién? Cristo. Cristo. Amén. Entonces, cuando tú dices, Gloria a Dios. conectemos el cielo con la tierra, sí, pero ¿cuál es tu forma de hacerlo? Porque si lo haces, ellos también lo hacían. Los sumerios también así lo hicieron. Hablaban de conectar la tierra con el cielo y soy muy espiritual. Pero ahora para conectarnos con el cielo solamente a través de ¿quién? De Jesucristo. Aleluya. Por eso es que ahorita en los ámbitos religiosos hay muchísima confusión. Muchísima confusión. Tú solo ves las basofias y la superficialidad del pensamiento de la mayoría de cristianos posteando barrabasadas en sus perfiles, en sus muros. Y te da tristeza, te da vergüenza que no han avanzado en su conocimiento. Hay pastores que dicen, ¿de qué te vale saber mucho de la Biblia si no la vives? Ese es un error gravísimo. ¿Por qué mejor ese pastor no gasta su saliva diciendo, qué bueno es saber mucho de la Biblia y vivirla? Porque si tú vives y no conoces la Biblia, entonces estás viviendo lo que no conoces. Es cierto. ¿Escuchaste? ¿Estás viviendo qué? Lo que no conozco. ¿Y qué dijo Cristo a la mujer? Le dijo, ustedes adoran lo que no conocen. Entonces, ¿por qué mejor no decir, conocer mucho la Biblia y vivir la palabra de Dios? Es más Amén. correcto que andar sacando esas frases confusas que sí, que están creando muchísima irresponsabilidad en el estudio de la Biblia. Como Arjona, ¿no? Dice, ¿para qué estudias la Biblia? Todo lo que está ahí se resume en amor, vamos a practicarlo. Arjona estaba equivocado. Arjona se atreve a decir, Señor, no vayas a la tierra. Cuando la Biblia dice, amén, ven, Señor Jesús. Aleluya. Esa canción de Arjona aparentemente es buena, correcta, adecuada, porque se ataca mucho el sistema religioso. Es correcto que ataca el sistema religioso, ¿verdad? Pero hay ambigüedades que dice Arjona en esa canción. ¿Por qué? Porque sí es importante que leamos la Biblia, pero también que la lleguemos a leer. ¿Por qué le exhorta a que no se lea la Biblia? Ok, entonces cuando nosotros no tomamos en cuenta a Dios para lo que vamos a hacer, lo único que va a venir ¿qué es? Confusión. ¿Cuál fue el nombre que realmente obtuvieron los constructores de la Torre de Babel? Confusión. Los confundidos. ¿Por qué? Por necios. La soberbia y la vanidad del hombre siempre te van a llevar ¿a qué? A la confusión. Cuando tú te niegas a buscar de Dios, cuando tú dices, no, no es así, es como yo digo, solamente vas a caer en ¿qué? En confusión. Ok, la palabra sigurat, que es la palabra que usamos como sinónimo de torre, haciendo referencia a Torre de Babel, viene de la palabra griega, de la palabra hebrea, del verbo hebreo sagarú. Y este verbo sagarú significa lo que es alto o lo que es prominente. Y tiene también una connotación de la soberbia del hombre, el ser alto, el ser prominente, el ser, el llegar a ser, el yo quiero ser. ¿Sí? Eso significa. Pero dijimos también que tenía un referente. Posiblemente creo yo que hay elementos para entender que el nombre de Abraham, que le fue dado en Ur de los Caldeos, en Babilonia, ¿sí? El nombre de Abraham estaba sincretizado con el Dios alto, con el Dios Marduk. Por eso es que Dios le tuvo que cambiar ¿qué? El nombre. El nombre.
Ahora, si toda la familia de Abraham era politeísta, adoraba a todo el panteón babilónico, ¿sí? Por supuesto que iba a tener un nombre ¿qué? Pagano. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Por eso es que Dios le dijo a Abraham, deja a tu tierra y deja tú. ¿Por qué? Porque ellos estaban sumidos en el politeísmo, en la adoración a los astros, etcétera. ¿A través de dónde? De los sigurats, de todo ese conocimiento que fue develado, creo yo, por ángeles caídos. ¿Sí? Y a través posiblemente de algunos códigos de la raza preadámica. No podemos interconectar siempre las cosas muy bien porque esto es muy... Porque hay veces estos fenómenos o estas situaciones geográficas son borradas por la noche del tiempo o de los tiempos. Es decir, los tiempos han sido ya ancestrales. Y hay veces es muy complicado. Hay ríos que la Biblia menciona que ya no existen. ¿Por qué? Con el diluvio se cambiaron cauces de ríos. Se modificó la geografía. Acuérdate que incluso cuando vino la Pangea, se modificó ¿qué? La geografía. Entonces hay cosas que podemos inducir y deducir. ¿Está bien? Amén. Entonces los figuras hablaban de la soberbia del hombre, pero que también hacía una apelación al Dios alto. De ahí que luego, cuando se escucha el nombre de Dios, o cuando Dios se revela a Abraham, porque fue el primer hombre en saber que Dios era ¿qué? Uno, o fue el que tuvo un llamado excepcional, enigmático, en contra del politeísmo vano, o profano, o vano. Entonces, cuando Dios le dice a Abraham, le dice, yo soy uno, ¿sí? Y se revela a Abraham. Y ahí Dios es el Dios altísimo. ¿Me explicó? ¿El Dios qué? Altísimo. No el Dios de lo alto, sino el Dios qué? Altísimo. Altísimo. El que está sobre todos los dioses de este mundo. Como dice la Biblia, todos los ídolos de ellos son vanidad. En contraposición a todos estos poderíos, lo digo entre comillas, dioses, semidioses, ¿verdad? Entre comillas. Héroes mitológicos, etcétera, hay un Dios verdadero, Aleluya. Amén. único, Amén. creador del cielo y de la tierra. Aleluya. Y Él es el Altísimo Aleluya. Gloria a Dios. y sublime. Amén. Amén. ¿Sí? Bueno, seguimos. Ya dijimos que los arqueólogos afirmaron encontrar en 22 ciudades 37 sigurats. Cuando los exploradores llegaron a donde estaban estas torres, encontraron en estas torres un significado funerario. Las consideraron como obras arquitectónicas cosmológicas y simbólicas, como si fuera un trono. Fíjate bien, qué tremenda percepción, como si fuera un trono desde el cual los dioses que preferían las cimas de los montes ejercían su dominio sobre la tierra. ¿Por qué preferían las cimas de los montes? Porque el monte tiene un lenguaje análogo de gobierno. De hecho, la palabra monte en el hebreo bien se puede traducir como dominio, como gobierno. Cuando dice que Satanás deseó el monte ¿de quién? De Dios. Está diciendo, Satanás quiso gobernar sobre Dios, a la misma altura de Dios. ¿Me estoy explicando? Entonces, el Sigurat, sí, puede interpretarse como un trono desde el cual los dioses que preferían las cimas de los montes. Y aquí tenemos que entender una cosa, que los demonios tienen preferencias territoriales.
¿Escuchaste? Amén. ¿Preferencias qué? Territoriales. Para ejercer su dominio sobre la tierra. Algunos otros arqueólogos los vieron como grandes pedestales y soportes de un santuario superior, un ochtempel. Fíjate bien, como un santuario ¿qué? Superior, donde estaba ubicada la cama matrimonial donde surgió la hierogamia. Acuérdense que en la parte alta de la torre se le llamaba lecho nupcial también, ¿sí? Donde supuestamente los dioses, en este caso Marduk, ¿sí? Descendía a tener relaciones sexuales con las mujeres vírgenes. Pero también había un templo en la parte de la base de la torre, donde el hombre era el que subía intentando tener un encuentro con la divinidad. Pero en la parte de arriba era donde ese Dios que descendía. ¿Sí? Y descendía, fíjate bien qué tremendo, por las escaleras, que son las pirámides. Escaleras. ¿Ya lo vieron? ¿Sí o no? O sea, ve cómo todo esto, tanto pirámides como zigurats, como Torre de Babel, son figuras arquitectónicas análogas de Génesis capítulo ¿qué? 3. De la soberbia del hombre, de la rebeldía del hombre, pero ya en una expresión más potencializada, una maldad más exagerada, más envolvente, más universalizada. Porque entonces cuando hablamos de zigurats, estamos hablando de una demonización de la tierra. Algunos le llaman a esto desinamonía. Desinamonía. ¿Qué es la desinamonía? La desidaimonía indicaba comportamientos religiosos que nacían de un miedo no racional, inmotivado, pero era producto de la ignorancia. Y este fenómeno también demoníaco, ¿sí? Compelía a los hombres a adorar, venerar a la criatura, fíjate bien, a un ser creado, a un ídolo, a un hombre, a un demonio, a un animal, a una planta, a un astro, a un objeto. Adorar todo. ¿Qué se te enseña en el hinduismo? Que todo es Dios. ¿De dónde ha sacado el hombre toda esa idiotización? ¿Profesando qué? Ser sabios. Ser santos. Se hicieron esos. Y en lugar de adorar al Creador, adoraron a la creación. Dice, la madre naturaleza. Y son ateos, ¿verdad? Y cuando pasa algo de la madre naturaleza, dicen, vamos a demandar a Dios. ¿Sí? O sea, vean la estupidez del hombre. Cuando le conviene, la madre naturaleza. Cuando no le conviene, se ponen en contra de Dios, aunque son ateos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo te puedes poner en contra de algo o de alguien que no existe? Esa es la desidaimonía. Y eso también surgió en lo que fue en la parte alta de la Torre de Babel, donde surge también la hierogamia, la astrología, la adoración a los astros, donde surge la religiosidad, el intento del hombre por tocar la bóveda celeste. Tendremos una segunda parte de esta enseñanza de la Torre de Babel como arquitectura
icónica que refleja la gran soberbia del hombre. ¿Ok? Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra que Dios nos ha enseñado. Padre, te damos gracias